viernes de estudio bíblico y había preparado la presentación de la escuela dominical. El plan que yo tenía era hoy hacer como un resumen de la escuela dominical, porque pues aquí básicamente están sentados los maestros. Entonces quería presentarles un plan de cómo se elaboró la escuela dominical, de cómo se estructuraron todas las clases. Pero cuando estaba sentado, hermanos, comencé a orar y le dije, Señor, yo quiero predicar tu palabra. ¿Qué le quieres hablar hoy a tu pueblo? Y ese me dio el tema. Entonces, pues, yo siempre procuro ser obediente al Señor. Así yo tenga preparado lo mío o algo, yo le hago caso a Dios. Entonces, quisiera invitarlos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro 1, 14. No, linda, en un vasito, por favor. Thank you. ¿Ya están en Primera de Pedro 1, 14? ¿Quién es? Ok. Necesito a alguien que se vaya para Hebreos. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Una sola persona, para que una persona va a leer 1 Pedro 1, 14, otro va a leer Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 5 hasta el versículo 10. ¿Sí? Y otro va a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La primera es 1 de Pedro 1, 14. Después Hebreos capítulo 10, versículos 4 al 10. Perdón, 5 al 10. ¿Ok? Entonces hoy vamos a enseñar sobre la voluntad de Dios. Gracias, Linda. Hoy vamos a enseñar sobre la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios para Canadá, cuál será la voluntad de Dios, que se haya aprobado esa ley terrible. Claro, eso pasó hoy. Era nosotros lo sabíamos que eso iba a pasar. De hecho, estábamos orando, era por algo sobrenatural, por un milagro. Pero era algo que el gobierno venía empujando con mucha fuerza. Entonces, ¿ustedes creen que la voluntad de Dios es que la iglesia sufra persecución, que nos quiten la Biblia, que nos metan a la cárcel a los pastores? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? No. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es coger y mandar un juicio para Canadá y que este gobierno espantoso que tenemos sea cada vez más opresivo, más corrupto y más malvado y nos desangren más a nosotros? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? No. He escuchado gente orando y dice, Señor, si es tu voluntad, bautízanos con tu Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios bautizar a todos sus creyentes con el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué creemos que de pronto no es la voluntad de Dios bautizarnos con el Espíritu Santo? Entonces, hay muchos temas que nosotros en nuestro caminar con Dios desconocemos, no nos hemos sentado a estudiar qué dice la palabra de Dios acerca de un tema, acerca de otro tema, y en medio de que desconocemos muchas cosas, nosotros pues muchas veces oramos mal, muchas veces hasta tomamos malas decisiones creyendo que son las decisiones correctas. Entonces, cuando nosotros venimos a un tema tan importante como la voluntad de Dios, vamos a ver qué textos, porque fueron los textos que el Señor me fue como organizando así en el corazón ahorita. Si yo me siento a dar una enseñanza sobre la voluntad de Dios, ¿qué debo yo enseñar? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué quiere Dios que yo enseñe
a esta iglesia sobre la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia, qué es la voluntad de Dios. Pero para eso primero tenemos que definir la palabra voluntad. ¿Qué es voluntad? Voluntad es la capacidad de decidir. Esa es voluntad, así de sencillo. La voluntad es la capacidad de tomar decisiones. El poder que tenemos cada uno de nosotros, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, la capacidad que tenemos de poder tomar decisiones. Eso es voluntad. Ahora, una cosa sería estudiar la voluntad del hombre en la Biblia y otra cosa sería estudiar la voluntad de Dios en la Biblia. Nos arrojarían dos conceptos muy diferentes y muy distantes el uno del otro. Entonces, en estos versículos que vamos a leer, vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Y la principal voluntad de Dios, la más importante, comienza ahí en 1 Pedro 1:14. ¿Qué dice? 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Nuestra santificación. Esa es la principal voluntad de Dios. ¿Y qué es santificación? Sin irnos a temas más complicados y sin enredos, ser santificados es parecernos a Dios. Llegar a tener el carácter de Dios. Aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Que seamos como Él. ¿En qué, pastor? En carácter. ¿Será que en los atributos de Dios nosotros como hombres podremos ser como Dios? No. Porque la mayoría de los atributos o las características de Dios son solo de Él. ¿Podremos ser nosotros omnipresentes? No. Solo Dios puede ser omnipresente. ¿Podemos ser nosotros omnipotentes? ¿Tener todo el poder? No. Dios nos da algo de su poder. Pero todo el poder, ¿quién lo tiene? Solo Él. Entonces, la mayoría de atributos pertenecen únicamente a Dios, ¿verdad? Pero cuando Él dice que quiere que seamos como Él, nos está hablando de su carácter. ¿Y cuál carácter quiere Dios que tengamos nosotros? Bueno, vamos a ver en la Biblia varios versículos, pero vamos a entender esto primeramente. Cuando una persona le entrega el corazón a Cristo, cuando una persona se reconcilia con Dios a través del arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios por sus pecados y de la fe en Cristo, lo que la persona está haciendo básicamente es entregar su voluntad. Y esa es la batalla del cristianismo. Esa es verdaderamente nuestra batalla. Entonces, mi hermana, la pongo de ejemplo. Siempre me gusta ponerla por ahí de ejemplo. Entonces, la voluntad de Dios es que permanezca aquí en Canadá y que aquí en Canadá reciba y se nutra de palabra, que descanse un poquito de todo lo que está pasando por allá, de todo ese mover tan tremendo que hay. Y el Señor aquí la quiere consentir, la quiere sanar, la quiere tener cerquita a su familia y todo eso. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a leer un versículo que dice que la voluntad de Dios es santa, perfecta, buena, agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Dios sabe lo que necesita. Sin embargo, Dios no va a pelear con su voluntad. Y entonces usted entra en eso de que, no, que yo me tengo que ir, pero que no hay vuelos, no importa, me voy nadando. Que ya agarro la barca y que me voy y que no sé qué, que primer vuelo que salga yo vuelo y pego para allá y que... Entonces, la gente que le ama, y solo es un ejemplo, la gente que le ama la rodea y le dice, con amor, con cariño, con mucha cordura y sabiduría, le dicen, no es bueno irse por esto y esto y esto y esto. Ellos no la están forzando, no la están obligando. Ellos simplemente le están ayudando a comprender que la decisión que va a tomar solo le pertenece a usted, pero no es buena. Y que muy posiblemente esa decisión le va a traer problemas. Y el ejemplo cabe perfecto cuando mi hermano me dijo, no, que nos vamos para Cuba. Y dije, uy, mi hermano. Y comenzamos a orar y se cayó el viaje, gracias a Dios. Allá estarían. Allá estarían los dos pasando. Entonces,
Esa es la batalla del cristiano desde el día que se convierte hasta el día que se va al cielo. Poder conocer la voluntad de Dios en cada paso de su vida. ¿Será que tengo que preguntarle a Dios cuál es su voluntad de la ropa que hoy me tengo que poner? Yo creo que no. Oh, Señor, y entonces me pongo el pantalón amarillo o el rosado. ¿Cuál de los dos me queda mejor, Señor? Dímelo, Señor. No, esas son cosas tontas. Pero en pasos importantes, como moverme, como un nuevo trabajo, como decisiones que van realmente a afectar mi crecimiento espiritual, mi relación con Dios, mi familia, en esa clase de decisiones yo necesito asegurarme que esté haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pero para todo lo de la vida Dios nos va guiando y nos va dirigiendo en las cosas si lo dejamos. Pero debemos entender que el principal desafío del cristiano en esta tierra es llegar a tener un corazón como el de Dios, tener un carácter como el de Jesús, o sea, ser lo más parecido a Jesús. Entonces, ahí nosotros vamos a tener luchas y batallas, porque le entregamos el corazón al Señor, nuestra voluntad, y decimos, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es el primer enemigo que tenemos? Nuestra carne, que no quiere hacer lo que Dios me dice que yo haga. Entonces comienzo a batallar con mi carne. ¿Y cómo comienzo a dominar los deseos de mi carne? Bueno, tengo que empezar a orar más. Tengo que empezar a leer la Biblia más. Y tengo que empezar a quitar cosas que no me convienen, que alejan la presencia de Dios de mí. Tengo que empezar a tomar decisiones importantes, como cuáles. Mi vida se va a centrar en los tiempos de la iglesia. Esa es de las decisiones más importantes que hemos tomado como cristianos. Porque yo le entrego el corazón a Dios, pero necesito alimentar mi espíritu, y si no, mi carne me va a ganar. Entonces, cuando yo comienzo a mirar lo que realmente es el cristianismo, entiendo que simplemente es un negocio, es una transacción en la cual le entrego mis decisiones y Él me va a guiar por el mejor camino que existe. Y yo quiero decirles, lo que Dios tiene para nosotros no es bueno ni es lo mejor, lo de Dios es excelente. No hay nada como lo que Dios tiene para nosotros. En todos los sentidos. Para casarnos, para profesión, para el trabajo, para dónde vivir. Lo mejor, lo máximo, lo más excelente en nuestra vida es lo que Dios tiene. Lili, pregunta Lili. Pues la volvemos a responder. Cuando uno toma sus decisiones, o sea, cuando uno habla con Dios y le pone las decisiones importantes, ¿cierto? O sea, lo que puede afectar mi vida espiritual, ¿cómo sé que me está respondiendo para yo tomar esa buena decisión? Porque es que ese problema a veces le habla a uno, no sé, X o Y persona, o vio un video, cosas así, y uno dice, ya me está hablando Dios. Y eso hoy en día es un arma de doble filo. Entonces, terrible. Es muy buena la pregunta, Lili. La verdad es muy, muy buena la pregunta. Me gustaría responderla con los versículos que repartimos. ¿Por qué? Porque nosotros, el mayor enemigo que tenemos, nosotros tenemos principalmente dos enemigos en la vida cristiana. El primero y el más fuerte a vencer es mi corazón. Jeremías 17, 9 y 10. Mi corazón humano, mi corazón es engañoso y perverso. Más que cualquier otra cosa, dice. Más que cualquier otra cosa, lo más engañoso y lo más malo que hay es el corazón humano. Entonces, el primer enemigo que tengo que vencer se llama yo mismo. Por eso, la solución que Jesús dio fue negarse a sí mismo y tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es tomar el plan que Dios tiene para mí. Entonces, a la pregunta de Lili y en la introducción de este estudio, yo le entregué mi vida al Señor, ¿verdad? Entendí que mi vida estaba mal, mi vida estaba fuera de control y yo dije, ya no quiero más esta vida, me voy a arreglar con Dios. Entonces, vine a la iglesia, hice una oración que Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y bueno, todo. Recibo a Cristo como mi Señor y Salvador.
Y entonces uno dice, ¿y ahora qué sigue? Pues tiene que empezar a venir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque los cristianos tenemos que congregarnos. Sí, pero ¿por qué nos congregamos? Al principio no se pregunta todo. Pues claro. Y tiene que leer la Biblia. ¿Por qué? Y tiene que orar. ¿Para qué? Y tiene que botar toda esa música horrible que oía. ¿Y eso como por qué? Y se tiene que cambiar la manera de vestir. ¿Y cómo así que me tengo que cambiar la manera de vestir? Y entonces, cuando nosotros rendimos el corazón a Cristo, nuestra vida empieza de nuevo. Empieza a escribirse. Y nosotros estamos receptivos a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso Dios lo ve. Y nos comienza a guiar y a dirigir. ¿Cómo? De 1000 maneras. A través de sueños, a través de nuestras autoridades, a través de cristianos, pero principalmente a través de la palabra, a través de la Biblia. La Biblia me empieza a moldear, porque yo en la Biblia empiezo a encontrar la voluntad de Dios versus mi vida. ¿Y qué conclusión saco? Digo, uy, Dios mío, estoy re lejos. Entonces comienzo a comprometerme más con Dios. Entiendo el por qué yo debo pertenecer a una iglesia, a una congregación, a una familia. Empiezo a entender que Dios tiene algo llamado propósito para mí. Propósito, destino, ¿verdad? Y empiezo a entender que soy débil cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la calle, afuera, pero que cuando estoy en la iglesia, la presencia de Dios hace algo en mí que me da fuerzas para seguir creyendo, para seguir luchando, que me levanta la fe, que me quita la tristeza, que los problemas no desaparecen, pero ahora veo los problemas diferentes. Ahora conozco a un Dios que me empieza a hablar y se me empieza a acercar. Pero esa relación depende siempre del corazón con el que yo esté buscando a Dios. Él dice, me buscaréis y me hallaréis, si me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está mi desafío. Si yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, Él me la va a decir. Si Dios, que es omnisciente, sabe que yo no voy a hacer su voluntad, no me la va a hablar posiblemente. Pueda que de pronto me la hable, eso ya depende de Él. Pero muchas veces Dios se queda callado, porque hay personas que no lo quieren escuchar. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso en los versículos que el Señor me dio. Entonces, ¿quién tiene Romanos 12, 1 y 2? Romanos 12, 1 y 2. Y les di Hebreos también capítulo 10, versículos 5 al 10, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uy, tremendo. Ahí tenemos el estudio bíblico de un mes. Compartimos el link para los hermanos del grupo de estudio bíblico de la iglesia. Sí, ya lo compartieron por la página. Bueno, gracias. Sí, en WhatsApp, gracias. Póngale cuidado, que estamos leyendo ahí. Entonces Lili sale con la pregunta muy buena. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? El apóstol Pablo le está diciendo esto a la iglesia, o sea, a una congregación como nosotros. Ese es el consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y está diciendo, hermanos, yo les pido que presenten sus vidas como un sacrificio para Dios. Sus vidas, sus cuerpos, o sea, lo que ustedes son, se lo ofrezcan a Dios. En otras palabras, entréguense al Señor. Confíen en Él. Entréguenle su voluntad a Dios. Santifíquense, apártense de lo malo, conságrense a Dios. Y en eso ustedes se van a concentrar. Ese va a ser su cristianismo. O sea, por eso dice vuestro culto racional. Ese va a ser su cristianismo.
el enfocarse en Dios, el consagrarse en Dios. Y dice, no vivan más a la expectativa de las cosas que pasan en la tierra, y como el resto de gente con planes y con sueños y metas y anhelos, tomen una decisión radical. Y esa decisión va a ser buscar la voluntad de Dios para ustedes. Para cada uno de ustedes hay una voluntad. La voluntad de Dios como iglesia es que toda la iglesia glorifique a Cristo. La voluntad de Dios como iglesia es que toda la iglesia haga discípulos. La voluntad de Dios como iglesia es que la iglesia sea la luz del mundo, la sal de la tierra. Esa es la voluntad general, global como iglesia. Pero la voluntad de Dios para Lili. Entonces Dios tiene para Lili un camino preparado, glorioso y maravilloso. No estoy diciendo que un camino que no traiga dolor o sufrimiento o lucha, no. Pero todo eso es glorioso y maravilloso porque es el camino que preparó Dios. Y ahí es donde comienza a entrar mi fe. Si yo realmente creo que Dios es bueno. Porque en ese camino pueden haber desafíos. El apóstol Pablo podría decirnos unos cuantos de los desafíos que él atravesó. ¿Qué tal los naufragios que tuvo? ¿Qué tal las palaceras que le daban con varas? ¿Qué tal las cárceles o los azotes? ¿Qué tal cuando en el camino lo robaban? ¿Pero era un camino glorioso? Sí. Era un camino glorioso porque el hombre le pegaban y le daban, no por ser Pablo, sino por ser un apóstol de Cristo. Y el hombre, ¿se acuerdan de Pedro y Juan cuando los meten en el concilio y les dan su muenda para que no sigan predicando en el nombre del Señor? Y salieron felices de haber sido tenidos dignos de sufrir, de padecer por el nombre del Señor. Entonces es un camino glorioso que puede traer desafíos, puede traer momentos difíciles, complejos, puede traer persecuciones, puede traer muchas cosas que en esta vida son complejas, pero si yo comprendo que estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy lleno, estoy pleno, estoy feliz. Esa es mi fuerza, esa es mi motivación. Entonces el apóstol está diciendo, si ustedes se consagran para Dios, el Señor les va a ir mostrando el camino que deben andar. Y de eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Dios va a ir confirmando cada cosa. Entonces yo pongo en las manos del Señor mis decisiones y Él tarde o temprano va a hablar. Siempre va a hablar. Me lo va a hablar en mis devocionales, en la Biblia. Ahora, si yo soy una persona disciplinada, ¿cuál es el peligro? Que uno de los enemigos de la voluntad es el error. Uno de los enemigos de la voluntad es el engaño. Uno de los enemigos de la voluntad es el afán. Uno de los enemigos de la voluntad es la pereza. Sí, uno de los enemigos de la voluntad es la ignorancia. ¿Por qué? Si yo entiendo que voluntad es el poder de decidir, pero yo soy ignorante, ¿mi decisión será buena o mala? ¿Mala? Por eso la palabra misma dice que el alma sin ciencia no es buena, dice el proverbio. Yo debo conocer, yo debo empaparme. Entonces, en el ejemplo de Lili que está haciendo la pregunta, para la empresa, no es poner una empresa y ya que se me ocurrió. Debe haber un estudio de mercado. Por lo menos debe haber un estudio de mercado. Debe haber un tiempo en el que se siente para hacer un plan de negocios, una estrategia, un mirar cuáles son los recursos que yo tengo y las posibilidades. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Eso la Biblia lo bendice, lo aplaude, porque a eso la palabra de Dios le llama prudencia. Entonces yo pongo las cosas delante de Dios, pero entonces me enfoco y digo, yo siento que a mí el Señor me está llamando a montar un negocio. Y siento que es eso. Comienzo a orar, pero comienzo también a mirar. Si a mí el Señor me pone a hacer un negocio, ¿no será que será un negocio en algo que yo sea bueno? ¿Qué creen ustedes? Porque si a mí el Señor me dice, vaya, levánteme una granja de pollos, uy, hermanos, me toca meterme en ayuno y en oración, porque yo no tengo ni idea de eso, ni idea. Y no me gusta, odio la caca de la gallina, huele horrible. Y me acuerdo de cuando chiquito nos poníamos a matar las gallinas para
para el ajiaco y los tamales de Navidad y de Año Nuevo. O sea, a mí no me hablen de gallinas porque sería de lo último que yo haría. Entonces, comienzo a entender que la voluntad de Dios tiene un qué, tiene un cómo, tiene un cuándo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces, todas esas cosas, el por qué yo no se lo pregunto a Dios, me parece ofensivo, me parece como algo de incredulidad, decirle, ¿y por qué, Señor, yo tengo? No. Él es el Rey del universo. Y lo que Él dice se hace. Entonces, el miércoles tuvimos un tiempo aquí de oración. Yo invité pastores y líderes acá en la ciudad. Y uno de los pastores que estuvo nos compartió algo importante. Este próximo domingo es el último servicio que va a dar en su iglesia. Porque se va de la provincia, se va para Alberta. Y entonces nos quedamos así como que, wow, ¿cómo así? ¿Sí? Y dice, Dios nos lo viene hablando desde hace un par de años. Y dice, mi esposa y yo lo callamos, lo dejamos totalmente entre los dos. Y Dios empezó a levantarles gente, digamos, de la familia que decía, ay, tuve un sueño con ustedes, que los veía en Alberta. Y ellos callados. El año pasado se fueron en el verano a Alberta, empezaron a mirar opciones y llegaron a un pueblito que tiene el apellido de él. Y cuando llegaron al pueblito y vieron hermoso, sin embargo, Dios le iba confirmando y confirmando y confirmando que esa era la voluntad del Señor. Sin embargo, él en su prudencia siguió haciendo cosas para que el movimiento allá sea muy bien, muy sincronizado, muy de Dios. ¿Qué cosas? Las predicaciones de él las empezó a promover allá en grupos locales. Y dice, empecé a promover mis predicaciones y tienen 2,000 vistas, 3,000 vistas. Me va a apoyar una persona que tiene la alabanza, se va a mover y me va a apoyar también, que va de otra provincia también a apoyarlo. Y se va a dedicar, el llamado que le hizo Dios es empezar a plantar iglesias en 3 provincias. Entonces él ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Ya la conoce, pero viene una preparación. Ahora, ¿por qué él puede hacer la voluntad de Dios? Porque tiene algo llamado disposición. Cuando yo le digo al Señor, no mi voluntad, sino la tuya, como el Señor le dijo, Dios ve la disposición de uno. Y Dios dice, me agrada la disposición. Y le comienza a mostrar un panorama y él lo comienza a llevar por ahí. Amén. Entonces, lo que me está diciendo Pablo es, no se conforme a este siglo. Debe haber una transformación en usted, en su manera de pensar debe haber una transformación. Usted no puede pensar como el mundo, usted no se puede mover por miedo, usted no se puede mover porque se descrestó por los ojos, porque una emoción, un afán. No. Usted se va a mover cuando yo lo mueva. Yo lo voy a guiar, dice Dios. Entonces esa es la transformación que viene aquí en nuestra manera de pensar, en comenzar a comprobar que todo lo que Dios hace en mi vida es bueno, es perfecto, es maravilloso. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios que me ama, que es mi Padre. Es como nosotros, siempre pongo el ejemplo, nosotros papás con nuestros hijos, ¿qué le preparamos a nuestros hijos? Lo mejor. ¿Ellos lo entienden? No, nuestros hijos casi nunca entienden que lo que nosotros les preparamos es lo mejor. A mí me costó mucho tiempo entender que la comida que mi esposa me preparaba en el desayuno era lo mejor para mí. Siempre que me salía con el jugo ese verde, yo miraba y decía, pero a pesar de que odiaba el bendito jugo verde, ese bendito jugo verde era bueno para mí, yo lo necesitaba. Y ella lo hacía con amor. Yo luchaba con eso y todavía me cuesta, pero es bueno. Así mismo es Dios. Lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta tierra es para que nosotros podamos llegar al cielo y tener la mayor cantidad de galardones posibles. Nuestra visión del cielo tiene que cambiar, hermanos.
El cielo no es un lugar plano. El cielo no es una bodega grande en donde todos estamos así sentados cantando aleluya toda la eternidad. Ese no es el cielo. El cielo es como otro planeta. Y en ese planeta hay diferentes lugares y hay diferentes oficios que hacer allá. Hay diferentes cosas que hacer allá. Y en todo lo que el Señor va a distribuir en ese lugar y de cómo vamos a pasar el resto de la eternidad, depende de lo que nosotros en esta tierra hagamos para Él. Por eso el cielo es como un plan de retiro. Y Jesús nos dijo, no hagan más tesoros en esta tierra. Dijo, hagan tesoros en los cielos. De hecho, Jesús dijo, que su corazón esté allá en el cielo. Donde esté su tesoro, allá estará su corazón. Entonces, nosotros debemos cambiar muchas cosas de pensar en nuestra vida. Parte de lo que está pasando aquí en Canadá es bueno para la iglesia cristiana. ¿Por qué razón? Porque la iglesia cristiana está muy enamorada de Canadá, de lo bonito, de lo tranquilo, de lo amable, de los beneficios, pero ya estamos abriendo los ojos a que no es tan bonito, a que tiene bastantes peligros y que tanta comodidad y tanta prosperidad ha traído mucha muerte espiritual, muchísima muerte espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y reaccionar. Y despertar. ¿A qué nos está llamando al Señor? A que le entreguemos la voluntad. Que las decisiones sean todas dirigidas por Él. Amén. ¿Quién tiene Hebreos capítulo 10? Versículos 4 al 10. ¿Qué dice? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste pueblo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales todos se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esta voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. ¿Qué nos está diciendo ahí Hebreos? Es un texto un poquito complicado, pero vamos a explicarlo. Lo que nos está diciendo ese texto es que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los hizo pasar por un desierto. ¿Por qué? Porque el desierto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito del desierto? Sí, según la Biblia, probarlos y afligirlos en su corazón. ¿Para qué? Para ver qué había verdaderamente en ellos. El diseño del desierto, ¿por cuánto tiempo lo estableció Dios? 2 años. 2 años. Dios dijo, ellos necesitan 2 años. 2 años difíciles, porque no era algo fácil. Pero en esos 2 años, Dios iba a seguir siendo bueno con ellos. ¿Por qué? Porque nunca les iba a faltar el agua, nunca les iba a faltar el alimento, ningún enemigo los iba a vencer, las serpientes, nada. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el recorrido del desierto, ellos llegaron a pasar por oasis, ¿verdad? Lugares de muchas fuentes, de arroyos, de palmeras. Entonces, a pesar de que estaban en un desierto, no era tan terrible. Dios estuvo con ellos siempre. La nube siempre estuvo de día, les dio sombra. Y la columna de fuego de noche los calentaba. Entonces, hubo prueba, fue difícil, pero no era para la destrucción de ellos. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Santificarlo, la misma que con nosotros. ¿Qué significa santificarlos? Limpiarlos de los dioses de Egipto. Limpiarlos de todas las malas costumbres de Egipto. Y darles leyes, darles mandamientos. Y enseñarles que los dioses en Egipto eran estatuas, en oro, en piedra, pero no existían. Era mentira.
Él quería mostrarse como un Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que quería que lo oyeran, por eso habló en el monte y tembló el monte. ¿Me entienden? Dios quería que ellos entendieran que Él era un Dios real. Y Dios quería que ellos entendieran que debían tener un carácter de gratitud para con ese Dios, que debían honrarlo. ¿Por qué? Porque ese Dios tan poderoso y tan grande es el que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Y es un Dios muy bueno. Y ellos iban a ser el pueblo especial de Dios. Entonces, en la limpieza de ellos de todas esas cosas malas, iba a venir una bendición para todas las demás naciones de la tierra. Porque ellos iban a ser luz para todas las naciones. ¿Para qué? Para que no sacrificaran niños. Para que se acabara todo ese pecado sexual que era muy, muy abundante en ese tiempo. Para que se acabara la idolatría de dioses de piedra y de metal y todo eso que no existían. Entonces los judíos iban a prestar esa función a las demás naciones. Ese era el plan de Dios, el diseño de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Nunca entendieron lo que Dios estaba haciendo. ¿A dónde miraron todo el tiempo? A Egipto. Entonces, ¿en qué se parece eso a nosotros los cristianos? En que cada rato el cristiano está mirando al mundo. Está diciendo, ay, pero es que ya el viernes no puedo ir a la disco. Ay, el viernes que yo me ponía a ver mis películas y que me tomaba unas cervezas. Ay, que yo salía y bailaba. Ay, que yo... Y ahora me tengo que ir a la iglesia. Especialmente los niños nuestros están en esa batalla. Que ellos no están aquí por voluntad propia. Si le preguntara a los niños cuántos se quieren quedar aquí en el estudio bíblico, ¿cuántos levantarían la mano? Ojo, sin decir mentiras porque no pueden pecar delante de Dios. ¿Cuántos niños levantarían la mano y dirían, yo quiero quedarme en el estudio bíblico? Si los papás les dieran la libertad de decidir, iMovie, ahorita mismo, iMovie, o se quedan en el estudio bíblico, ¿cuántos escogerían la movie? Una movie de Marvel. Transformers o Spider-Man. Una película que les gusta. Y mi hermano yo se va a ver movie también con eso. La mayoría de niños dirían la movie. ¿Verdad? Arrepiéntanse. Mire, entonces, ¿a qué va esto? Son niños. Y es natural. Pero ya nosotros los adultos, que hemos pasado por muchas cosas, decimos, yo necesito este estudio bíblico de qué es la voluntad, porque me está costando hacer la voluntad de Dios. La pregunta de Lili, ¿cómo sé qué es la voluntad de Dios y no la mía? Yo tengo ideas, yo tengo proyectos, yo tengo cosas, pero ¿cómo sé si esa es verdaderamente la voluntad de Dios? Entonces el estudio bíblico me conviene, ¿verdad? Entonces nosotros por voluntad propia, y yo los felicito por voluntad propia, hoy vinieron al estudio bíblico. Miren todos los que hay hoy, gloria a Dios. Quisieron venir a escuchar una palabra de Dios, de la Biblia, aprenderla. Cosas que a veces leemos y no entendemos tanto. Entonces, ese era el plan que tenía Dios con el pueblo de Israel. Y Dios dijo, más o menos 2 añitos van a pasar, que es lo que necesito para darles mis mandamientos. 2 añitos para que construyan el tabernáculo, que iba a ser un modelo de un lugar especial que hay en el cielo, donde ellos iban a aprender a adorar a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos iban a aprender de la santidad de Dios en el tabernáculo. Entonces, para eso Dios había destinado como 2 años. La rebeldía de ellos, la ingratitud, lo malos que eran de corazón, porque era gente pero re mala de corazón. Quéjese y quéjese y quéjese de Dios. Hizo que en cuánto tiempo se convirtiera ese desierto. Y la prueba dejó de ser prueba. A los 2 años se acabó la prueba. Se convirtió en juicio. Y lo que era prueba terminó siendo su sentencia de muerte. Todos los que se rebelaron contra Dios murieron en ese desierto. Entonces esa es una lección importante para mí. Esa es una lección importante para mí. Eso me lleva a mí a entender que Dios tiene planes para mí, pero que dentro de ese plan puede haber un desierto, puede haber un momento difícil, una prueba,
pero que Dios va a sacar que había en el corazón. Si en mí había fe, gratitud, que ahora tengo casa grande y ay, gloria a Dios. Mañana casa chiquita, gloria a Dios. Que hoy tengo, gloria a Dios. Mañana no tengo, gloria a Dios. Pero que el Señor me quita un poquito y entonces ya empiezo yo a renegar. Y ay, yo estaría mejor si, ¿y para qué voy yo a la iglesia si finalmente Dios no me responde? Y cuando yo tengo esa clase de cosas en mi corazón, cuidado, porque el camino de Dios se puede llegar a un momento en el que se pongan muy difíciles las cosas. Entonces el Señor me va llevando a mí por cada paso según lo que yo necesito, que es lo bueno de Dios. Dios no me mete en algo que yo no puedo atravesar, vencer. Dios siempre tiene una prueba para mí, según mis capacidades. Pero ¿qué está esperando siempre Dios? Que yo decida seguir caminando para Él. Entonces lo que me está diciendo aquí Hebreos es que Dios los saca, les da leyes, les enseña el sacrificio de los animales para perdón de los pecados. ¿Y ellos en qué convirtieron eso? En una religión. ¿Y cómo lo hacían? El libro de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, me dice que ellos ya lo hacían de mala gana. ¿Cuáles eran los animales que le sacrificaban al Señor? Los cojos, los ciegos, el animal que salía dañado o enfermo era el que le traían a Dios. Y Dios llega y les hace un reclamo en Malaquías y les dice, ofrézcanle eso a uno de sus señores a ver si se lo van a recibir. Y a mí, que soy Dios, que les doy todo, ¿sí me lo ofrecen? ¿Dónde está mi honra? Dice Dios. Entonces, aprendemos que la religión, el hacer las cosas porque hay que hacerlas, no le gusta a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? De corazón. Entonces, ¿quién nos enseñó a hacer las cosas de corazón para Dios? Jesús. Y Jesús vino y dijo, voy a ofrecer mi vida y mi sangre los va a limpiar a todos de los pecados, para que así como yo he venido a vivir para Dios, ustedes aprendan también a vivir para Dios. Y Jesús se convirtió en nuestro modelo, a imitar, a seguir, a copiar, a anhelar. Amén. Ahora, la santificación no es posible por esfuerzo nuestro. Por mucho que me esfuerce, yo no voy a ser como Dios. La única forma de yo poder ser como Dios es cuando Él me da su Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda a vencer lo que soy yo y me empieza a convertir más como Jesús. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Jesús. Dentro de mí, Él me comienza a santificar, que es donde está uno de los mayores problemas hoy del cristianismo. El cristianismo hoy es como más o menos como ese Israel que se acostumbró a hacer todo por rituales. No, el Señor quiere un cristianismo completamente nuevo, un cristianismo como el que vivió Pedro, Bartolomé, el de Esteban, que siendo joven y haciendo milagros, lo apedrearon. Dios quiere un cristianismo en el cual nosotros nos rindamos de corazón a Él y aprendamos a usar mucho la cabeza, aprendamos a pensar, aprendamos a leer la Biblia y a decir, Dios me está hablando, Dios me está diciendo que deje de pasar tanto tiempo en el celular. Miren, Dios nos ama muchísimo. Yo estaba haciendo un estudio sobre el Espíritu Santo y no es que el Señor se ofenda de que nosotros miremos cosas en el celular. Lo que le ofende a Él es el tiempo que muchas veces le dedicamos al celular y lo que vemos en el celular. Eso es lo que le ofende. Y eso es lo que hace que Él se aparte, porque Él es santo. Él no puede quedarse donde hay algo corrupto, donde hay algo malo. Él se va porque Él es santo. Entonces, hay muchas cosas que Él nos quiere enseñar. Lo principal es que nosotros le digamos, Señor, yo me voy a rendir. Tú eres el jefe, yo soy el empleado, tú me ordenas y yo hago. Esa es una buena oración, es una oración sencilla. Entonces, ya leímos Hebreos, ya leímos Romanos. Vamos a terminar con una historia. Y ahí vamos a terminar hoy. Jeremías 38. Dale, pregunta. Esto es lo
Pero hay dos principales enemigos míos, mi corazón engañoso y perverso. Y Oye, el diablo. El diablo. Entonces, por eso, y gracias, hermano Pedrito. Y eso se los quiero mostrar en este ejemplo. Se los quiero mostrar en la Biblia para que ustedes comprendan que Dios sí es bueno y que sí somos malos. Nosotros tenemos que entender eso, que Dios es el bueno y nosotros somos malos. Tenemos que entenderlo para poder buscar a Dios de corazón. Nosotros necesitamos entender qué tan malos somos, qué tanto mal podemos llegar a hacer para poder buscar de verdad a Dios. Y decir, Señor, es que si yo no te tengo a ti, Dios, yo me muero, Dios. Yo me pierdo sin ti, Dios. Que yo veo que hay gente que todavía como que no ha entendido eso. Jeremías 38. Se lo voy a mostrar con la Biblia para que ustedes entiendan. Vamos a leer primero el 39. Vamos a leer primero el 39 y después vamos a ir al 38 y ustedes me van a sacar conclusiones de ahí. Ok. Versículo, sí. Versículo 3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal Sarecer, el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche por la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Escuche. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Más adelante ustedes leerán que también vino Nabuzaradán y él fue el que quemó. Terminaron de sacar los utensilios y los muebles del templo y quemaron el templo de Dios. ¿Cuál templo, pastor? El templo que el rey Salomón edificó y que cuando Salomón lo consagró, los sacerdotes no pudieron entrar porque la gloria de Dios llenó ese templo que quemaron ahí. Pregunta, ¿era la voluntad de Dios quemar ese templo? ¿Era la voluntad de Dios que le sacaran los ojos al rey descendiente del rey David? ¿Era la voluntad de Dios que delante del rey, antes de sacarle los ojos, degollaran a todos sus hijos? ¿Era la voluntad de Dios que degollaran, que le cortaran la cabeza a todos los nobles de Judá? ¿Esa era la voluntad de Dios? ¿Sí o no? No era el deseo de Dios. No era lo que Dios quería, pero era lo que Dios había ordenado. Y yo necesito que en esto usted preste atención para que entienda. No es lo que Dios quiere, pero lo ordena porque es justo. ¿Me comprende? Dios no quería llegar a eso. Dios no quería llegar a ver los muros de Jerusalén que había levantado su siervo, su hijo David, a quien amó. Dios no quería ver la ciudad que Dios mismo diseñó destruida. Dios no quería ver a su propio pueblo que amó, descendientes de su amigo Abraham, muertos, prisioneros, esclavos muchos de ellos, en una tierra diferente. Dios no quería esas cosas.
Sin embargo, Dios les había advertido a ellos: si ustedes continúan jugando conmigo, si ustedes continúan haciendo las cosas, adorando otros dioses, todo lo que yo odio y aborrezco, ustedes me lo siguen haciendo, siendo mi pueblo, yo los voy a castigar. ¿Lili? Cuando leo la Biblia y veo, y pues el Antiguo Testamento, de tantas veces que Dios tenía misericordia con ellos, ellos volvían y caían y levantaban un profeta o un juez, ellos volvían y caían y volvían, entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo una persona llega o un pueblo llega a hacer todas las veces lo mismo, tan ingrato, tan, sí? Pero a veces cuando, pensando en ellos, ¿no? Me los imagino a ellos, se fueron todos. Pero si lo pongo en contexto con mi vida, pues muchas veces uno hace lo mismo. Porque yo no necesito llegar al punto que ellos hacían de ir a adorar a otros dioses o cosas así para tener ídolos. Digamos en este caso, el celular, mi hija, mi familia, mi esposo y luego él, lo dejo de último. Entonces, esos son casos reales que pasaron, pero hoy en día lo vivimos y a veces batallamos con eso siendo cristianos. Entonces, ahí es donde me dice, entonces yo pongo en contexto. Hay una gran diferencia. ¿Cómo soy tan ingrata? Cosas así, y yo creo que no busco lo malo para ninguno. No. Hay una gran diferencia, Lili, y es que el pueblo de Israel tiene una característica especial, y Dios dijo: es pueblo de dura cerviz. O sea, la cerviz es esto de acá, lo último que llega aquí entre el cuello y la cabeza. Y que son duros de cerviz significa que no agachaban la cabeza. No eran capaces de agachar la cabeza. Nosotros en muchas cosas nos hemos parecido a Israel, sí, claro, en muchas cosas. Sin embargo, hay una característica que Dios ama en nosotros, y es que nosotros agachamos la cabeza y decimos perdón. Y Dios ama la humildad. Dios ama la humildad. Ahora vayamos al capítulo 38, porque acabamos de leer la caída de Jerusalén, ¿verdad? Ahora miren el deseo de Dios, miren la voluntad de Dios. Versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías. ¿Quién es Sedequías? El mismo rey al que le sacaron los ojos, al que le mataron a todos los hijos se los pusieron hacia el frente y los mataron uno por uno antes de sacarle los ojos. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida, versículo 17, 38 y 17, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Ahora, la pregunta sería: ¿cuánto tiempo hubo entre la profecía, la palabra de Dios, y la entrada de Babilonia a Jerusalén, que penetraron el muro? Yo pienso que es cuestión de días. Es cuestión simplemente de días. Porque en el contexto, y acabo de terminar el libro de Jeremías, en el contexto en que se encuentran ellos, el rey Sedequías acaba de rescatar él da la orden para que saquen a Jeremías de un pozo donde lo habían mandado a morirse. Y él permitió que lo metieran en el pozo y después permitió que lo volvieran a sacar. O sea, el tipo estaba totalmente descontrolado. El tipo escuchaba profecía de todos lados. Escuchaba profecía de Jeremías, pero también escuchaba profecía de los falsos profetas. Todos los falsos profetas eran así abundaban. En cambio, profetas de Dios eran muy pocos. Pero todos los profetas decían: no, así dice Jehová, Babilonia no entrará en este lugar y yo te daré paz y va. Y Jeremías, el pobre Jeremías, se aparecía y decía: no, rey, el Señor dice que este yugo van a cargar ustedes por haberle servido a los dioses de esas tierras que Dios les entregó. Y aquí va a entrar Babilonia y tal. Claro, le daban duro a Jeremías porque contradecía toda la prosperidad y todo lo bonito. Y a Jeremías sufrió mucho.
Pero este hombre estuvo en medio de los dos moveres, de profecía de Dios y de profecía falsa. ¿Qué pasa? Que el hombre no consultaba la palabra de Dios. Al hombre no le gustaba la Biblia. El hombre cuando le llegaba palabra de Dios, la desechaba. Él fue el que cogió la carta que Dios le mandó con Jeremías, y la cogió y la rasgó así en la casa de invierno y la quemó. O sea, era un tipo muy, muy hostil contra Dios, idólatra, un tipo malo. Y en medio de la confusión, porque Babilonia ya los había entrado una vez y les había robado cosas y se había llevado el primer grupo de cautivos. Pero este hombre se le rebeló a Babilonia y dijo, no le voy a dar tributo. Y se volvió a endurecer su corazón. En medio de eso vuelve Babilonia y el tipo se asusta. Y dice, ¿qué hago, Jeremías? Y Jeremías dice, sí. El hombre le pregunta, Jeremías, ¿hay palabra de Dios? Y él dice, sí hay palabra de Dios. Entréguese al rey. Y esta ciudad no la van a quemar, no la van a destruir. Su casa va a permanecer. O sea, Dios le daba una gracia. Díganme si Dios no es misericordioso. Dios es bueno. Dios le iba a traer un castigo, un juicio, pero no tan duro. El hombre iba a tener que simplemente pagarle unos tributos a Babilonia y hacerle caso al rey de Babilonia. Pero ¿se lo merecía? Claro que se lo merecía. Claro que se lo merecían ellos, porque de hecho en el templo de Dios había estatuas de Baal, de acera, bueno. Pero el castigo que Dios les había puesto no era un castigo duro. Y el tipo escucha la palabra de Dios. ¿Y qué hace? La desecha. Y viene semejante juicio que cambió la historia del pueblo de Israel para siempre. Para siempre. ¿Qué nos queda a nosotros de enseñanza? Que la voluntad de Dios es buena. O sea, aunque era un castigo de Dios para ellos, era un castigo suave. Porque Dios les iba a dejar Jerusalén, el templo. Dios los iba a tener así humildes, para que aprendieran. Pero se rebelaron. Se rebelaron y dijeron no. Entonces, ¿qué tomo yo de todo este estudio bíblico para mi vida? Que la voluntad de Dios me conviene. Yo puedo querer una cosa, pero cuando yo me doy cuenta que yo estoy luchando en mis fuerzas por algo y que Dios no está conmigo, yo enseguida lo suelto. Y digo, no, si esto no es tuyo, no lo quiero. Así de fácil. Si esto no es tuyo, yo no lo quiero. ¿Qué quiero, Señor? Hacer tu voluntad. Y aprendo a meditar, a mirar, a analizar los peligros, a analizar las cosas que me están presentando. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cómo afectará esto